Muy bien, muchachos, continuamos con el curso de filosofía, desarrollando el balotario primera opción, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de antropología filosófica. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a hablar sobre este tema que es recontra sencillo en sí. Muy bien, la antropología filosófica. La palabra antropología proviene de dos voces griegas, una que es antropos, que significa hombre, y logos, que viene a ser el estudio o tratado. O sea, en sí la antropología estudia al hombre. Por eso, en forma sintética, la antropología viene a ser el estudio del hombre. Pero estamos acá hablando no de la antropología, sino de la antropología filosófica, que es una cuestión un poco más profunda. Por eso es que la antropología filosófica tiene por finalidad investigar el origen y la esencia, o sea, la naturaleza del ser humano. O sea, no solamente busca estudiar al hombre, sino busca estudiar su origen, ¿no? De dónde vino y la esencia, ¿no? De qué está compuesto el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser eminentemente material, el hombre es eminentemente espiritual, ¿no? ¿De dónde venimos? Ese es en el origen. ¿A dónde vamos? ¿No? También tiene que ver con el estudio dentro de la antropología filosófica. Por eso, a la antropología filosófica es necesario distinguirla de la antropología física, que es muy diferente. La antropología física estudia el aspecto biológico de los seres humanos y su relación con el medio ambiente. La antropología física estudia cómo es el hombre biológicamente, ¿no? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo está compuesto biológicamente el hombre? ¿No? Sus características corporales, físicas y cómo es que el hombre, ¿no? Se relaciona con el medio ambiente para poder sobrevivir. Eso es la antropología física en sí, ¿no? Sobre todo se centra en el aspecto biológico del hombre, ¿no? Ahí tiene que ver, por ejemplo, el estudio de las características de la diferencia entre varones y mujeres. ¿Qué aspectos biológicos hacen que el varón y la mujer sean dos seres muy diferentes? ¿No? Ahí se va a hablar, por ejemplo, de medidas del cuerpo, se va a hablar de puntos craniométricos, ¿no? De formas para distinguir al varón y a la mujer en el sentido corporal, sus huesos, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y luego es la otra, la antropología cultural. La antropología cultural estudia las manifestaciones culturales que hace el hombre, o sea, cómo el hombre se manifiesta en su cultura. Y acá va a haber el estudio de las costumbres y los hábitos. Pero la antropología filosófica, como dice bien claro, no es igual a la antropología física ni cultural. No estudia el aspecto biológico solamente o la manifestación cultural, sino la antropología filosófica ahonda más en el tema y estudia el origen y la esencia de los seres humanos, ¿no? La esencia, el porqué de su existencia, por qué existe el hombre. Eso va a ahondar la antropología filosófica. Ahora, debemos entender que se considera al hombre como un animal racional. Es un animal racional. Esta noción de el hombre como animal racional proviene todavía desde la época de Aristóteles, que además, ¿no? Él menciona que el hombre en forma racional le da una capacidad para desarrollarse en la sociedad y como tal puede establecer acuerdos entre las personas para poder vivir correctamente bien. Por eso es que Aristóteles le dará pues la definición de que el hombre es un animal político, ¿no? Que vive en la polis, y la polis son unas ciudades donde había reglas y normas para vivir correctamente, ¿no? Eso también ya se explicó anteriormente a qué se refería Aristóteles con un animal político. Ahora, también desde la antigüedad griega el hombre es considerado como un ser social, o sea, somos seres que vivimos en sociedad. Tenemos que establecer acuerdos con otras personas para poder vivir. Ahí establecemos las sociedades. Por ende, el hombre es un ente que la sociedad lo modela y cuya existencia se adecua al trabajo como factor principal de su evolución. El trabajo es una cosa esencial en el hombre, la cual hace que también la sociedad esté en constante transformación. Ahora vayamos a hablar sobre la dualidad humana. La dualidad humana es una teoría que sostiene que el hombre es dual, que la naturaleza del hombre es dual y que el hombre está constituido por dos
cosas importantes. Uno es la materia y otro es el espíritu. La materia es la parte corporal del hombre y el espíritu viene a ser una característica incorpórea del hombre. O sea, el hombre tiene una parte material y una parte, digamos, inmaterial. Por ende, el hombre posee un cuerpo que es mortal, perecedero, pero también tiene pues un espíritu o alma. Ahora, dentro de esto se habla del hombre en dos dimensiones, ¿no? El hombre como ser natural y el hombre como ser espiritual. El hombre como ser natural está estudiado desde la perspectiva de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales estudian al hombre como ser natural. En acá Engels, que sabemos que era el amigo de Carlos Marx, considera a la vida como la forma superior de la evolución de la materia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la vida es la forma superior de la evolución de la materia, pues como elementos inorgánicos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el potasio, lograron pues juntarse, formar esa llamada sustancia albuminoide y crear eso llamado vida. O sea, de lo inorgánico al organizarse se logró conseguir la vida. Entonces Engels, al notar esto, dijo pues que la vida es la forma superior de la evolución de la materia, es una expresión de la evolución de la materia, la vida. Además, el hombre que forma parte de la naturaleza presenta rasgos originales considerados biológicamente. O sea, el hombre tiene rasgos originales biológicos, a eso se refiere, que nos hace distinguir de otras especies. ¿Cuáles son estos rasgos originales biológicos? Primer rasgo, la posición bípeda vertical erecta. El hombre es el único ser que camina en forma de dos pies vertical, ¿no? Erecto. El hombre es el único ser que logra este tipo de característica, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante de la originalidad biológica es la constitución y el uso de la mano como órgano de aprehensión. Sí, nuestra mano es uno de los órganos más importantes que tiene el hombre. Gracias al pulgar opuesto, gracias al pulgarcito que está mirando a otro lado, nosotros podemos agarrar objetos. Y esta noción de poder agarrar objetos hizo de que el hombre pudiese descubrir la herramienta, perfeccionarla y crear tecnología. O sea, creaba herramientas, creaba instrumentos y esto le permitió al hombre poder sobrevivir y sobreponerse a otras especies. Por ende, la mano va a ser un órgano muy importante dentro del proceso de evolución del hombre. Ahora tenemos un cerebro excepcionalmente grande. Nuestro cerebro tiene una capacidad bien grande, la cual hace de que nosotros podamos, ¿no?, tener la facultad de almacenar mayor cantidad de información, ¿no? También tenemos una cierta cantidad de neuronas las cuales hace sinapsis. Entonces, en la evolución del hombre, el cerebro ha ido cambiando y creciendo, ¿no?, a través del tiempo para poder almacenar pues la gran cantidad de información y darle las facultades que los seres humanos tenemos. Ahora, otra característica de rasgo original biológico es el lento proceso de maduración. Los seres humanos maduramos lentamente, siendo la niñez la etapa más larga de maduración. Y efectivamente sí, el hecho de que el hombre madure lentamente es para que el hombre pueda adaptarse mucho mejor al medio y sobreexistir y seguir existiendo, digámoslo así. Por eso el lento proceso de maduración es una característica esencial del hombre para que poco a poco se adapte al medio, alargando la vida de los seres humanos. Ahora también el hombre tiene otra característica muy interesante, un lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado lo tenemos gracias a una característica biológica, ¿no? Nuestros pulmones, la caja torácica, la faringe, la laringe, la boca, los dientes, la lengua, el paladar, todos en conjunto, al entrar en una conexión articulada, pueden generar lenguaje. Y somos los únicos seres que podemos crear lenguaje, ¿no? Que está transmitido mediante en signos o símbolos o sonidos que tienen sentido. No hay otros animales que tienen otro tipo de comunicación, pero quizás es una comunicación no tan compleja como la nuestra, que es justamente un lenguaje basado en sonidos con significado.
Entonces, esta noción del lenguaje articulado, gracias a nuestra originalidad biológica, hizo que nosotros pudiéramos crear idiomas diferentes, con significados diferentes y en sociedades diferentes, ¿no? Es una cuestión muy, muy bonita y muy interesante sobre el lenguaje articulado. Ahora también el hombre es un ser social por excelencia. El hombre es gregario. El hombre es gregario por naturaleza. Los seres humanos por naturaleza siempre tendemos a vivir en conjunto, a vivir en sociedad. Es muy difícil que un hombre viva alejado de las demás personas porque necesariamente necesita de otro ser humano para entenderse a sí mismo. No necesita de otro ser para entenderse a sí mismo. Y como tal el hombre no puede vivir pues solo, siempre tiene que buscar la compañía de alguien. Y al buscar la compañía de alguien para vivir y convivir juntos, entre ambos establecen normas y reglas para vivir. Y esas normas y reglas se traducen en lo que viene a ser la sociedad. Ahora vayamos a hablar de esta otra vertiente, el hombre como ser espiritual. El hombre como ser espiritual viene a ser estudiado desde las ciencias sociales o humanísticas, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? Que son justamente la mayoría de las ciencias que están en el caso de mensaje en el grupo D, y las humanísticas, ¿no? Ahora, hay que entender el espíritu desde dos puntos importantes. Para el idealismo, el espíritu es un don divino, que es inmaterial, que es inmortal. Para los idealistas, el espíritu es una esencia que nos ha dado Dios o los dioses y que nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. Y cuando nosotros morimos, el espíritu sale de nuestro cuerpo y regresará pues al mundo espiritual o se formará pues o formará parte de un mundo espiritual que es inmortal. Eso es lo que nos dicen los idealistas. Para los materialistas, ¿no? Que también creen en el espíritu, no toman al espíritu como un don divino inmaterial e inmortal, no. Los materialistas toman las características espirituales del hombre como aquella capacidad consciente y reflexiva. Para los materialistas, el espíritu es nuestra conciencia, nuestra capacidad de reflexionar, es nuestra racionalidad. Y gracias a nuestro espíritu podemos crear cultura, pensamientos, voluntad, experiencia moral, estética y sentimientos. Ojo, el hombre como ser espiritual, con esta capacidad consciente y reflexiva, tiene la facultad de poder crear cosas artificiales, ¿no? Gracias a nuestra capacidad espiritual, el hombre puede transformar la naturaleza y adaptarla a su conveniencia. ¿No? A su conveniencia. Por eso el hombre pudo crear las herramientas y donde un hombre veía un cerro, el hombre no solamente veía un cerro, veía chakras y transformaba justamente utilizando su razón, utilizando su pensamiento para ver cómo puede transformar ese medio natural en algo que lo beneficie a él. Y así nacieron pues las herramientas y otro tipo de manifestaciones culturales como la música, el arte, la danza, entre otras cosas. Y esos forman parte del hombre como ser espiritual. Muy bien, continuamos. Y ahora nos toca hablar sobre las teorías del origen del hombre. Una de las primeras teorías, obviamente, es la teoría del creacionismo. Esta noción habla de que, bueno, pues es una doctrina idealista religiosa y habla de que el mundo fue creado, ¿no? En virtud de un solo acto creador. O sea, que el mundo fue creado en un instante dado por un ser superior que creó el mundo en un acto creador, ¿no? Entonces, por ende, pues es una visión teísta, ¿no? Es una visión que habla de que los dioses fueron los que crearon el mundo. En oposición, obviamente, al creacionismo está el evolucionismo. El evolucionismo sostiene que las especies se transforman a lo largo de sucesivas generaciones, o sea que los seres humanos no hemos sido creados, ¿no? En un acto creador, o en sí todo el universo no fue creado en un acto creador, sino que todo procede de una larga transformación que se dio a través del tiempo. Y en el caso de las especies, estas transformaciones se dieron en varias generaciones, emparentándonos así con antepasados biológicos comunes, ¿no? Y bueno, las ideas fundamentales dentro del evolucionismo son, primero, de que el hombre es producto de la materia altamente evolucionada.
¿no? La materia en su proceso de evolución logró una transformación tan interesante que dio origen a los seres humanos. Ahora, la evolución no es un proceso pues que se da en unos pocos años, no. La evolución es un proceso permanente, continuo. La evolución se da constantemente, pero esta evolución no es pues rápida, es un proceso lento y paulatino. El hombre recién se dará cuenta que está evolucionando cuando pasan millones y millones de años. O sea, el hombre no evoluciona tan rápido, sino el hombre evoluciona a través de bastante tiempo. ¿Ya? Pueden ser centenas, pueden ser milenios, pueden ser, ¿no? Millones de años, ¿no? Y ahí recién se va a ver la evolución. Ahora, la evolución es un proceso que se da por etapas. Se da por etapas, que van obviamente desde lo inferior hasta algo superior. En sí, el hombre hasta el día de hoy seguimos en constante evolución. Los seres humanos seguimos evolucionándonos, ¿no? Seguimos evolucionando y seguimos adaptándonos y mejorando aquellas cosas que están pues no tan configuradas correctamente, ¿no? Por eso la evolución logra superar los defectos y mejorarlos y adaptarlos mejor al medio que corresponde. Y justamente es en este tema donde se habla la teoría sintética de la evolución o conocida como el neodarwinismo. El neodarwinismo es el mejoramiento de la teoría de Charles Darwin, que como sabemos Charles Darwin es una persona que justamente plantea la evolución, ¿no? En su libro El origen de las especies por selección natural, que justamente es uno de los libros muy interesantes para poder leer, ¿no? Y bueno, pues la teoría sintética mejora la teoría de Darwin debido a los nuevos descubrimientos, sobre todo en genética. Los representantes de esta teoría son Dobzhansky, Mayer y Simpson. ¿Y qué plantea en síntesis la teoría sintética de la evolución? Primero, habla sobre la selección natural. ¿A qué se refiere la selección natural? Haciendo referencia a Charles Darwin. La selección natural hace referencia a las condiciones de un medio que favorecen o dificultan la selección y la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades de adaptación al medio. ¿Qué quiere decir? Que el medio ambiente pone las condiciones y estas condiciones generarán la adaptación o extinción de las especies de acuerdo al medio. O sea, la naturaleza pone ciertas condiciones a la cual los mejores adaptados a este medio lograrán sobrevivir y los que no se adaptan, por ende, tendrán que ser eliminados, ¿no? Por la no adaptación a esa nueva circunstancia. Entonces, la naturaleza selecciona quiénes están aptos. Los aptos son los mejores adaptados y los que no están bien adaptados tienden a extinguirse y desaparecer. Ahí viene la selección natural. Luego también se habla sobre las mutaciones. Las mutaciones son cambios aleatorios en la estructura genética de los organismos. Las mutaciones son ciertas características que hacen que surjan, ¿no? Un salto genético en algunos organismos generando una nueva adaptación o una nueva variación, ¿no? Genética del cuerpo que se manifestará en forma física. Por ende, estos cambios aleatorios, ¿no? A veces pueden ser una ventaja o en otros casos es una desventaja. Luego nace otro concepto llamado la deriva genética. ¿Qué quiere decir la deriva genética? A lo largo de varias generaciones se modifica la estructura genética de las poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de muchas generaciones, o sea, de bastantes, ¿no? Parientes, de abuelos a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente, se modifica la estructura genética de la población. O sea, la población va cambiando a través de varias generaciones, hasta que llegarán a eso que se llama el flujo genético. ¿Qué es el flujo genético? Es un proceso en el cual las generaciones se vuelven genéticamente homogéneas, o sea, las poblaciones son genéticamente iguales. Por ejemplo, en la deriva genética podemos hablar, cuando llegó la invasión española, ¿no? Hubieron los primeros mestizajes entre los españoles y los indígenas o aborígenes que vivían en nuestro país. Entonces hubo un cruce
¿no? Genético, ¿no? Producto al cruce de estas dos versiones diferentes de los seres humanos. Y bueno, pues surgieron algunas variaciones genéticas en la población, ¿no? Surgió este mestizaje. Pero a través del tiempo, en varias y varias generaciones, ahora ya no se puede ver una clara distinción entre ese mestizaje, y tanto es así que todos casi tenemos la misma variación genética, o sea, casi todos estamos en el mismo flujo genético. Por eso es que en el Perú la mayoría de la población es casi genéticamente homogénea, ¿no? Y todavía seguimos pues cambiando a través del tiempo. Entonces, a eso se refiere con la deriva genética, el cambio de los genes a través del tiempo que llegarán a un punto en el cual todos sean genéticamente homogéneos, y esa noción de genéticamente homogéneas se llamará flujo genético. Muy bien, muchachos, eso fue todo por esta clase, ¿no? Ya hemos hecho toda la balota de antropología filosófica. Conmigo será hasta la próxima clase. Se despide de ustedes vuestro profesor Helio Ramos Parque.